Soy médico, y dejé morir a un paciente a propósito. Soy médico, y dejé morir a un paciente, a propósito. No sé por qué estoy escribiendo esto. Supongo que después de 6 años cargando con esto solo, necesito sacarlo de alguna forma, aunque sea aquí, en el anonimato de Internet, donde nadie sabe quién soy realmente. Tal vez necesito que alguien me diga que soy un monstruo, o tal vez necesito escuchar que habría hecho lo mismo. No lo sé, solo sé que no puedo seguir llevando esto dentro sin que me consuma completamente. Soy cirujano cardiotorácico, tengo 52 años, trabajo en un hospital universitario prestigioso en una ciudad grande de la costa este. Llevo casi 30 años en esta profesión. He salvado cientos de vidas, literalmente, cientos. Tengo premios colgados en mi oficina, reconocimientos de sociedades médicas, artículos publicados en revistas especializadas. Los residentes me respetan, mis colegas me consideran uno de los mejores en mi campo, mi esposa está orgullosa de mí, mis 2 hijas, las que quedan, me admiran. Pero todo es mentira, porque hace 6 años, en una sala de operaciones del piso 4 con luces halógenas brillando sobre una mesa metálica fría y el pitido constante de los monitores cardíacos como música de fondo, tomé una decisión que va contra todo lo que alguna vez juré defender. Dejé morir a un hombre, no por incompetencia, no por un error médico, no porque fuera inevitable, lo dejé morir porque quise, porque elegí hacerlo, porque durante 30 segundos cruciales, cuando tenía el poder absoluto de salvar su vida, simplemente, no hice nada, y ese hombre era el responsable de la muerte de mi hijo. Déjenme retroceder, necesito que entiendan toda la historia para que puedan juzgarme apropiadamente, porque créanme, me he juzgado a mí mismo cada día desde entonces, y todavía no sé si lo que hice estuvo bien o mal. Bueno, sí sé que estuvo mal, sé que es lo peor que he hecho en mi vida, pero al mismo tiempo, una parte oscura de mí, una parte que no sabía que existía hasta ese momento, siente que fue justicia. Mi hijo se llamaba Daniel, Dani para nosotros. Era mi único hijo varón, el del medio entre mis 3 hijos. Tenía 23 años cuando murió. Acababa de graduarse de la universidad con honores en ingeniería. Tenía una novia que planeaba pedirle matrimonio ese verano. Tenía toda una vida por delante, llena de promesas y potencial. Era brillante, amable, gracioso, tocaba la guitarra, le gustaba el senderismo, hacía voluntariado en un refugio de animales los fines de semana. Era, sin exageración, la mejor persona que he conocido, y era mi hijo, mi Dani. El 15 de marzo de 2013, alrededor de las 10:30 de la noche, Dani conducía de regreso a casa después de cenar con sus amigos. Iba por una carretera estatal de 2 carriles, a unos 15 minutos de nuestra casa. La noche era clara, no había niebla, no llovía, buena visibilidad. Dani era un conductor cuidadoso, nunca había tenido un accidente, ni siquiera una multa por exceso de velocidad. Un hombre llamado Richard Malone, de 41 años, salió de un bar a las 10 de esa noche. Testigos dijeron que apenas podía caminar derecho. El bartender después declaró que le había servido al menos 8 tragos dobles de whisky en 2 horas. Su nivel de alcohol en sangre era de 0.24, 3 veces el límite legal. Se subió a su camioneta Ford F-350 y comenzó a conducir por la misma carretera. Los investigadores determinaron que Malone iba a casi 90 millas por hora en una zona de 55 cuando se pasó al carril contrario. Dani no tuvo oportunidad. El impacto fue frontal y devastador. La camioneta de Malone, más grande y pesada, básicamente aplastó el Honda Civic de mi hijo como si fuera una lata de refresco. Recibí la llamada a las 11:15 de la noche. Era un oficial de policía con voz tensa, profesional pero compasiva. ¿Es usted el padre de Daniel Artley? Esas palabras. Juro que puedo escucharlas todavía, como un eco que nunca se desvanece. En ese momento supe, no necesitaba que me lo dijera, el tono de su voz lo decía todo, pero igual pregunté, con una voz que no reconocí como mía, ¿está bien? ¿Dónde está? Lo siento mucho, señor. Su hijo falleció en el lugar del accidente. Necesitamos que venga al hospital para la identificación formal. Falleció en el lugar. Esas 3 palabras se convirtieron en mi tortura personal. Después supe los detalles, aunque parte de mí deseaba no saberlos nunca. El impacto fue tan violento que Dani murió instantáneamente. Trauma masivo en el cráneo, fractura de cuello, laceración de la aorta. El médico forense me aseguró que no sintió dolor, que fue demasiado rápido. Supongo que se suponía que eso me consolaría. No lo hizo. Malone sobrevivió con heridas menores, algunos rasguños, una costilla fracturada, un moretón en el hombro por el cinturón de seguridad. Salió caminando de su camioneta mientras mi hijo yacía muerto en los restos retorcidos de su auto. La injusticia de eso, la absoluta y cruel ironía, todavía me quita el aliento. Lo que siguió fue un año entero de pesadilla legal. Malone fue arrestado, por supuesto, cargos por homicidio vehicular,
conducir bajo la influencia causando muerte. El fiscal del distrito nos aseguró que el caso era sólido. Testigos, evidencia física, nivel de alcohol en sangre. No hay forma de que no vaya a prisión, nos dijo. Estamos buscando al menos 10 años, posiblemente 15. Pero entonces comenzaron los tecnicismos. El abogado defensor de Malone, un tipo desagradable especializado en casos de conducción bajo influencia, encontró una irregularidad en cómo se realizó la prueba de alcoholemia, algo sobre la calibración del aparato, sobre el oficial no siguiendo el protocolo exacto. Argumentó que la evidencia era inadmisible. El juez, increíblemente, estuvo de acuerdo. Sin el nivel exacto de alcohol en sangre como evidencia directa, el caso se debilitó. Sí, había testigos que dijeron que Malone parecía ebrio en el bar. Sí, había evidencia de que bebió. Pero sin esa cifra precisa de 0.24, la defensa pudo crear suficiente duda razonable. Argumentaron que tal vez Malone solo estaba cansado, no borracho, que tal vez fue Danny quien se pasó de carril, no Malone, que no había forma de probar más allá de toda duda razonable que la embriaguez de Malone fue la causa directa del accidente. Era todo basura, por supuesto, todos lo sabíamos, pero el sistema legal no se trata de la verdad, se trata de lo que puedes probar según reglas muy específicas. Y gracias a un tecnicismo, a una formalidad burocrática, a un oficial que olvidó firmar una línea en un formulario, el hombre que mató a mi hijo quedó libre. Malone fue declarado culpable solo de conducción imprudente, una falta menor. Recibió 6 meses de libertad condicional, suspensión de licencia por 1 año, y multa de $2,000. Ni un solo día en prisión, ni uno. Recuerdo estar sentado en esa sala del tribunal cuando leyeron el veredicto. El sonido del martillo del juez retumbó en mi cabeza como un disparo. Mi esposa, Margaret, colapsó sollozando junto a mí. Mis hijas, que tenían 19 y 27 en ese momento, estaban aturdidas, incapaces de procesar que esto era real, y Malone simplemente se dio la vuelta y salió del tribunal con su abogado, libre como un pájaro. Esa noche, algo se rompió dentro de mí, no dramáticamente, no como en las películas donde el personaje grita y destruye cosas. Fue más silencioso, más profundo. Fue como si una pieza fundamental de quien era simplemente dejara de existir. La fe que tenía en el sistema, en la justicia, en el orden básico del universo, todo se desvaneció. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Seguí trabajando porque no sabía qué más hacer. La cirugía se convirtió en mi escape, el único lugar donde podía enfocarme completamente en algo que no fuera el agujero que Danny había dejado. Pero en casa era un fantasma. Margaret y yo apenas hablábamos. Cada conversación inevitablemente volvía a Danny, al juicio, a la injusticia de todo. Comenzamos a ver a un terapeuta de duelo, lo cual ayudó un poco, pero había algo en mí que no podía sanar, una herida que se mantenía abierta y sangrante. Investigué obsesivamente a Richard Malone. Sé que no debería haberlo hecho, pero no pude evitarlo. Encontré su dirección, su lugar de trabajo, su perfil de Facebook. Descubrí que tenía 2 condenas previas por conducir bajo influencia. 2 veces antes había puesto en peligro vidas inocentes, y las 2 veces se salió con una palmada en la muñeca. Ahora había matado a mi hijo y nuevamente el sistema lo dejó ir. Conducía por su vecindario a veces, solo para verlo vivir su vida normal. Lo veía cortar el césped, sacar la basura, ir a la tienda, viviendo, respirando, existiendo en un mundo donde mi hijo ya no estaba. La furia que sentía era física, como ácido corriendo por mis venas. Fantasías sobre confrontarlo, sobre hacerle daño, invadían mis pensamientos constantemente. Nunca actué sobre ellas, pero estaban ahí, oscuras y persistentes. Pasaron 2 años, luego 3, luego 4. El dolor no desapareció, simplemente cambió de forma. Se volvió algo con lo que aprendí a vivir, como una enfermedad crónica. Margaret y yo encontramos una nueva normalidad en nuestro matrimonio, aunque nunca volvió a ser lo que era. Mis hijas siguieron adelante con sus vidas, se casaron, me dieron nietos. La vida continuó, como cruelmente siempre lo hace, incluso cuando sientes que no debería. Y luego vino ese día, el 7 de octubre de 2019, un lunes por la tarde. Yo estaba terminando mi tercera cirugía del día, un bypass coronario de rutina en un paciente de 65 años. Estaba cansado pero satisfecho. La operación había ido bien. Me quité los guantes, lavé mis manos, y me dirigía a mi oficina cuando mi buscapersonas sonó. Doctor Hartley, emergencia cardíaca en la sala 3. Necesitamos cirujano ahora. Este tipo de llamadas no son infrecuentes. A veces los pacientes tienen complicaciones inesperadas, o llegan emergencias que necesitan cirugía inmediata. Respondí que estaría allí en 5 minutos. Cuando llegué a la sala de preoperación, el equipo ya estaba preparando al paciente. Una enfermera me puso al día rápidamente. Hombre de 47 años, Richard Malone,
admitido hace 2 horas con dolor de pecho severo y dificultad respiratoria. El cateterismo mostró una disección aórtica aguda tipo A, fatal, sin cirugía inmediata. Escuché el nombre pero no registró de inmediato. Richard Malone. Es un nombre común. No pensé, hasta que entré a la sala y lo vi. Estaba sedado pero aún consciente cuando entré, y en el momento en que vi su rostro, supe exactamente quién era. Había memorizado cada detalle de ese rostro durante el juicio. Los mismos ojos hundidos, la misma nariz torcida, la misma cicatriz pequeña sobre su ceja izquierda. Richard Malone, el hombre que mató a mi hijo, estaba ahí, en mi mesa de operaciones, a punto de ser abierto por mis manos. El mundo se detuvo por un momento. Todo el ruido de la sala, las máquinas, las voces del equipo, el pitido de los monitores se convirtió en un zumbido distante. Sentí como si estuviera bajo el agua, viendo todo a través de una distorsión ondulante. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Las manos me temblaron ligeramente y tuve que apretarlas en puños para controlarlas. Doctor, ¿está bien? Era Jennifer, una de las enfermeras de quirófano con quien había trabajado durante años. Su voz me trajo de vuelta. Sí, sí, estoy bien. Las palabras salieron automáticamente. Mi voz de cirujano profesional tomando el control. Déjenme ver los scans. Revisé las imágenes. Disección aórtica tipo A, una de las emergencias cardiovasculares más mortales. La capa interna de la aorta se había desgarrado, permitiendo que la sangre fluyera entre las capas de la pared arterial. Sin cirugía, la mortalidad es casi del 100% en 48 horas. Con cirugía inmediata, tiene aproximadamente un 60 a 70% de probabilidad de sobrevivir, dependiendo de varios factores. Necesitamos llevarlo a cirugía ahora, dije. Preparen la sala 2. Quiero bypass cardiopulmonar listo en 15 minutos. El equipo se movió con eficiencia practicada. He liderado cientos de estas cirugías. Todos conocían sus roles, sabían qué esperar. Mientras se preparaban, me quedé mirando a Malone en la camilla. Estaba pálido, sudando, claramente aterrorizado. Sus ojos se movían frenéticamente, buscando tranquilidad. Doctor, dijo con voz débil y entrecortada, voy a morir. Algo helado recorrió mi columna vertebral al escuchar su voz. Era la primera vez que lo oía hablar. Durante todo el juicio, su abogado había hablado por él. Ahora, 6 años después, estaba escuchando la voz del hombre que mató a Danny. Vamos a hacer todo lo posible, respondí mecánicamente. Era lo que siempre decía, pero esta vez las palabras se sentían como ceniza en mi boca. Lo transfirieron a la sala de operaciones y comenzó la preparación. Lo anestesiaron, lo intubaron, lo conectaron a todas las máquinas necesarias. Su pecho fue afeitado y desinfectado. Las sábanas estériles fueron colocadas, dejando expuesta solo el área quirúrgica. El equipo se posicionó alrededor de la mesa. Todo el ritual familiar de la cirugía, excepto que nada se sentía familiar. Me puse la bata quirúrgica y los guantes con movimientos que había hecho miles de veces, pero mis manos se sentían torpes, ajenas. Mi mente estaba dividida en dos. Una parte era el cirujano, el profesional entrenado, siguiendo el protocolo. La otra parte era el padre que había perdido a su hijo, mirando al hombre responsable, vulnerable e indefenso ante mí. Bisturí, dije, y la enfermera instrumentista lo colocó en mi mano extendida. Hice la incisión, una línea limpia desde el manubrio del esternón hasta el proceso xifoides. La piel se abrió, revelando el tejido subcutáneo y el esternón debajo. Sangre, pero no excesiva. Todo normal hasta ahora. Sierra esternal. El sonido de la sierra cortando hueso llenó la sala, un zumbido agudo y metálico. Abrí el esternón, separé las costillas con el retractor. El pericardio estaba ahí, la membrana que rodea el corazón. Lo abrí cuidadosamente, y ahí estaba, su corazón, el corazón de Richard Malone, latiendo rítmicamente, bombeando sangre a través de su cuerpo, manteniéndolo vivo. Tenía un color saludable, se contraía con fuerza regular. Era perfectamente normal, excepto por la aorta dañada que necesitaba reparación. Miré ese corazón latiendo y algo oscuro se retorció en mi pecho. Este órgano, esta bomba mecánica de músculo y tejido, era lo que mantenía vivo a Malone. Era lo único que se interponía entre él y la muerte, y yo tenía el poder absoluto sobre él en este momento. Iniciando bypass cardiopulmonar, anuncié. El perfusionista asintió y comenzó el proceso. Canulamos la aorta y la aurícula derecha, conectándolo a la máquina de bypass. Lentamente, la máquina comenzó a tomar el control,
bombeando su sangre por él mientras enfriábamos su cuerpo y detenía su corazón para poder trabajar. Esto es algo que la gente no entiende sobre la cirugía cardíaca. Durante el procedimiento, el paciente está técnicamente muerto. Su corazón no late, no respiran por sí mismos. Una máquina hace todo. Están totalmente dependientes de nosotros, de mí. Si algo sale mal, si la máquina falla, si cometo un error, mueren. Simple así, y nadie cuestionaría mi juicio. Soy uno de los mejores en mi campo. Si digo que hice todo lo posible pero el paciente no sobrevivió, me creerían. Las disecciones aórticas son complicadas, impredecibles. Incluso con la mejor atención, muchos pacientes no lo logran. Nadie sospecharía nada. Estos pensamientos flotaban en mi mente mientras trabajaba, oscuros y tentadores como serpientes. Los empujé hacia atrás, enfocándome en la tarea. Inspeccioné la aorta ascendente, encontrando el desgarro en la íntima. Era significativo pero reparable. Necesitaría resecar la porción dañada y colocar un injerto sintético. Las siguientes 2 horas fueron meticulosas y técnicas. Corté la sección dañada de la aorta, suturé el injerto de Dacron en su lugar con puntos precisos, asegurándome de que cada uno estuviera perfectamente colocado. Revisé que no hubiera fugas. Reconstruí la aorta capa por capa. El equipo trabajaba en silencio, eficiente, todos concentrados. Pero durante todo ese tiempo, una guerra silenciosa rugía en mi cabeza. Cada pocos minutos, el pensamiento regresaba al, puedes dejarlo morir. Sería fácil, un pequeño error que parecería accidental, una sutura mal colocada, una burbuja de aire en la línea, un descuido al calentar su cuerpo después del bypass. Hay 1000 formas en que las cirugías cardíacas pueden salir mal, y nadie sabría que fue intencional. Justicia, susurraba esa voz oscura. Esto es justicia. El sistema falló, la ley falló, pero tú no tienes que fallar. Danny nunca obtendrá justicia a menos que tú se la des. Este hombre no merece vivir. Mató a tu hijo y se salió con la suya. Ahora está en tus manos. Literalmente. Pero otra voz, más débil, más desesperada, argumentaba en contra, tú no eres un asesino. Eres médico, juraste no hacer daño. No importa quién es, no importa lo que hizo. En este momento, es tu paciente. Tienes la obligación de salvarlo. De ida y vuelta, de ida y vuelta. El debate interno me consumía incluso mientras mis manos trabajaban con precisión automática. Es extraño cómo puedes realizar una cirugía compleja mientras tu mente está completamente en otro lugar. Años de entrenamiento y experiencia toman el control. Tu cuerpo sabe qué hacer incluso cuando tu conciencia está en otro lado. Finalmente, el injerto estaba en su lugar. Era hora de calentar a Malone, de sacar su corazón del paro cardíaco, de permitir que su corazón latiera nuevamente. Este es siempre el momento más crítico. A veces el corazón no se reinicia solo. A veces necesita asistencia, cardioversión eléctrica, drogas, y a veces, especialmente después de cirugías largas o complicadas, simplemente no vuelve a latir sin importar lo que hagas. Comenzando recalentamiento, anuncié. El perfusionista ajustó la máquina, gradualmente permitiendo que la temperatura de Malone subiera de los 28 grados centígrados a los que lo habíamos enfriado de vuelta a los normales 37. Observé los monitores. Su temperatura subía lentamente, 30 grados, 32 grados, 34 grados. Su corazón, que había estado inmóvil y silencioso durante más de una hora, comenzó a mostrar actividad eléctrica. Fibrilación al principio, solo temblores desorganizados. Normal en esta etapa. Preparen las palas de cardioversión, dije. Vamos a necesitar un shock para ponerlo en ritmo. Pero entonces sucedió. A los 35 grados, su corazón comenzó a mostrar un ritmo más organizado. No perfecto, pero prometedor. Y luego, mientras observaba, comenzó a contraerse. Débilmente al principio, luego con más fuerza. Latido, latido, latido. Su corazón estaba volviendo a la vida por sí solo. Ritmo sinusal, anunció el anestesiólogo con satisfacción. Presión arterial subiendo, 80/50, 90/55, 100/60. El equipo exhaló colectivamente, un suspiro de alivio. Es siempre un momento hermoso cuando el corazón se reinicia exitosamente. Una pequeña victoria sobre la muerte, una reafirmación de que nuestras habilidades y la biología del cuerpo pueden trabajar juntas para preservar la vida. Pero yo no sentía alivio, sentía vacío, como si hubiera perdido algo importante sin darme cuenta siquiera de que estaba en juego. Vamos a desconectar del bypass, dije. Mi voz sonaba plana incluso a mis propios oídos. Comenzamos el proceso de destete. Gradualmente redujimos cuánto trabajo hacía la máquina, permitiendo que su propio corazón asumiera más y más carga. Si va a haber problemas, usualmente aparecen ahora. El corazón puede no ser suficientemente fuerte, puede haber sangrado que no vimos, la presión puede caer peligrosamente. Observé los números, todo se veía bien, demasiado bien.
Su corazón estaba funcionando perfectamente, bombeando con fuerza adecuada, la presión arterial era estable, el sangrado era mínimo, era, en todos los sentidos, una cirugía exitosa. Está estable, dijo el anestesiólogo, vitales excelentes, está tolerando bien el destete. Bien, respondí mecánicamente, quiten las cánulas, y luego pasó, el momento que cambiaría todo. Mientras retiraba la cánula arterial de la aorta, vi algo, un pequeño desgarro en el injerto, justo en el borde de una de las líneas de sutura, microscópico, casi invisible, pero ahí, no había estado antes, o tal vez sí y no lo había notado, probablemente fue causado por la manipulación de las cánulas. Estas cosas pasan, no es negligencia, es simplemente una complicación técnica que puede ocurrir, pero el problema era ese desgarro, si no se reparaba inmediatamente, comenzaría a expandirse bajo la presión de su flujo sanguíneo, en minutos, posiblemente en segundos, podría convertirse en una ruptura completa, y si eso sucedía, se desangraría internamente antes de que pudiéramos hacer algo, moriría en la mesa. La reparación sería simple, tomar una aguja con sutura cardiovascular, poner 2 o 3 puntos adicionales para reforzar el área, 30 segundos de trabajo, tal vez menos. Lo había hecho cientos de veces, era básicamente reflexivo a estas alturas de mi carrera, pero en ese momento, con la sutura en mi mano y el desgarro visible ante mí, me quedé paralizado, completamente inmóvil, como si mis músculos hubieran olvidado cómo moverse, porque me di cuenta, esto era todo, esta era mi oportunidad. Si no hacía nada, Malone moriría, parecería un accidente quirúrgico trágico pero explicable, nadie me culparía. Estas complicaciones suceden, especialmente con disecciones aórticas, incluso los mejores cirujanos pierden pacientes. Sería documentado como muerte intraoperatoria por fallo del injerto, una complicación conocida de este tipo de cirugía, y Richard Malone, el hombre que mató a mi hijo y nunca pagó por ello, finalmente enfrentaría las consecuencias, no de la ley, que había fallado tan miserablemente, sino de algo más antiguo, más fundamental, justicia pura y simple, ojo por ojo, vida por vida. Mi mano sostenía la sutura, temblando ligeramente, el desgarro estaba ahí, pequeño pero letal. Podía ver cómo los bordes se movían sutilmente con cada latido del corazón, estresando el tejido, preparándose para ceder. 30 segundos, eso era todo lo que tenía para decidir. En 30 segundos, ese desgarro se convertiría en ruptura y sería demasiado tarde incluso si cambiaba de opinión. Los pensamientos se agolpaban en mi mente, atropellándose unos a otros. Pensé en Dani, en su sonrisa, en cómo solía llamarme cada domingo solo para hablar, en su funeral, donde tuve que cargar su ataúd con mis propias manos, sintiendo el peso de su cuerpo muerto, en Margaret llorando por semanas, incapaz de levantarse de la cama algunos días, en mis hijas preguntando por qué, una y otra vez, sabiendo que no había respuesta que tuviera sentido. Pensé en Malone, saliendo del tribunal libre, sin una sola consecuencia real por destruir nuestra familia. Pensé en verlo vivir su vida normal mientras Dani se pudría en una tumba. Pensé en la injusticia absoluta de todo, en cómo el sistema había fallado tan completamente que el castigo por matar a mi hijo había sido básicamente una multa de tráfico. Y luego pensé en mi juramento hipocrático, primum non nocere, primero, no hacer daño, las palabras que había pronunciado cuando me convertí en médico, el principio fundamental de todo lo que había construido mi vida alrededor. Si dejaba morir a Malone, no solo estaría rompiendo ese juramento, lo estaría destruyendo, pisoteándolo, convirtiéndolo en nada. Pero ¿qué significaba realmente ese juramento comparado con la vida de mi hijo? ¿Qué valían esas palabras pronunciadas hace décadas contra la realidad de que Dani estaba muerto y su asesino estaba vivo? No tenía derecho, después de todo lo que había sufrido, a esta única oportunidad de balance cósmico. 20 segundos ahora, podía ver el desgarro expandiéndose, casi imperceptiblemente. Pronto sería obvio para todo el equipo. Jennifer, la enfermera, estaba comenzando a inclinarse para ver mejor. Doctor, ¿es ese un desgarro en el injerto? Preguntaría en cualquier momento, y entonces tendría que actuar, porque no hacerlo sería obviamente negligente ante testigos. Esta era mi última oportunidad de elegir, salvar al hombre que mató a mi hijo, o dejarlo morir y llamarlo accidente. Mi mente se sentía como si estuviera siendo desgarrada en dos direcciones opuestas. Era literalmente dolor físico, como si cada neurona estuviera gritando en agonía bajo el peso de esta decisión. No había respuesta correcta, ambas opciones eran imposibles, ambas me convertirían en algo que no quería ser. Si lo salvaba, seguiría siendo médico pero tendría que vivir sabiendo que había salvado al asesino de mi hijo. Cada día me levantaría conociendo esa verdad. Malone seguiría viviendo, respirando, existiendo, mientras Dani permanecía muerto y olvidado, excepto por nosotros. La injusticia continuaría, sin resolver,
sangrando en mi alma por el resto de mi vida. Pero si lo dejaba morir, ¿quién sería yo entonces? ¿Un asesino con bata de doctor? ¿Un vigilante que había tomado la ley en sus propias manos? ¿Cómo me miraría al espejo? ¿Cómo dormiría por las noches? ¿Cómo podría seguir operando a otros pacientes sabiendo que una vez, deliberadamente, había elegido la muerte sobre la vida? 10 segundos. El desgarro era claramente visible ahora. El tejido estaba comenzando a separarse. Sangre empezaba a filtrarse. Pequeñas gotas oscuras contra el blanco del injerto sintético. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue dramático. No fue una decisión consciente. Fue más como rendirse, como soltarse y caer. Toda la furia, todo el dolor, toda la impotencia de los últimos 6 años simplemente me abrumaron de una vez, y en lugar de luchar contra ello, lo dejé entrar. Pensé, Danny nunca tendrá su boda, nunca tendré nietos de él, nunca lo veré envejecer. Todo eso fue robado, y este hombre, este borracho que tomó decisiones egoístas y estúpidas, se salió con la suya. ¿Por qué debería yo salvarlo? ¿Por qué? 5 segundos. Mis manos permanecieron inmóviles. 3 segundos. El desgarro se expandió visiblemente. Un sonido pequeño de tejido rasgándose. 2 segundos. Doctor, el injerto. Jennifer gritó, finalmente viéndolo. 1 segundo, y entonces no hice nada. Simplemente, no hice nada. El injerto se rompió. Un flujo repentino de sangre brotó hacia la cavidad torácica. Los monitores enloquecieron inmediatamente. Alarmas sonaron. La presión arterial de Malone cayó en picada. Su corazón, repentinamente privado de volumen sanguíneo, comenzó a latir erráticamente. «Está sangrando», gritó el anestesiólogo. Presión cayendo rápido. 60/30, 50/20. El entrenamiento tomó control. Bueno, la apariencia del entrenamiento. Moví mis manos, actué como si estuviera intentando controlar el sangrado. Agarré pinzas, presioné gasa contra el injerto roto, pero todo era teatro. Sabía que era demasiado tarde. Él había perdido demasiada sangre demasiado rápido. «Necesito más succión», grité. «Transfusión masiva, ahora. Preparen para volver a bypass». El equipo se movió frenéticamente, todos tratando de salvar la situación. Pero yo sabía que no había nada que hacer. El daño estaba hecho. En los 30 segundos que había esperado, Malone había cruzado el punto de no retorno. «Sin pulso», anunció el anestesiólogo, iniciando compresiones. Jennifer comenzó compresiones torácicas, empujando rítmicamente sobre su corazón expuesto. Sangre borboteaba con cada compresión. Era caótico, desesperado, y completamente inútil. Pero teníamos que intentarlo. Teníamos que hacer como si hubiera esperanza. «Epinefrina, 1 miligramo 4, ordené. La enfermera administró la droga. Sin cambio, otro miligramo. Nada. 15 minutos de reanimación. 30 minutos. Bombas de sangre, drogas, electricidad. Hicimos todo lo que supuestamente se hace. Seguí cada protocolo al pie de la letra. Intenté, aparentemente, con todo mi esfuerzo salvar su vida. Pero en mi corazón, sabía la verdad. Sabía que en ese momento crucial, cuando podría haberlo salvado con 30 segundos de trabajo, había elegido no hacerlo. Finalmente, después de 45 minutos de esfuerzos fútiles, me detuve. Miré el reloj en la pared. Las 4:47 p.m. Miré alrededor a mi equipo, todos exhaustos, cubiertos de sangre, mirándome esperando mi decisión. «Tiempo de muerte», las 4:47 p.m., dije en voz baja, las palabras que había pronunciado muchas veces antes, pero nunca con este peso aplastante. El equipo se detuvo, las máquinas fueron silenciadas, el ritmo frenético de la emergencia se desaceleró a quietud. En la sala de operaciones, después de perder un paciente, siempre hay un momento de silencio, respeto por la vida que acaba de terminar, reconocimiento de la derrota compartida. Pero esta vez, ese silencio se sentía diferente, se sentía acusatorio, como si las paredes mismas supieran lo que había hecho. Me quité los guantes ensangrentados con manos que no temblaban, aunque por dentro me estaba desmoronando. «Buen trabajo, todos», dije, las palabras saliendo automáticamente. Hicimos todo lo posible. Las disecciones aórticas son impredecibles. A veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no es suficiente. Asentimientos alrededor de la sala, expresiones compasivas. «No fue tu culpa, doctor», dijo Jennifer suavemente. «Todos vimos lo difícil que fue». No lo vieron. Nadie vio los 30 segundos donde me quedé paralizado. Nadie vio la decisión que hice en mi cabeza. Para ellos, había sido solo una complicación trágica pero inevitable. Para mí, era asesinato. Me quité la bata quirúrgica, tiré todo en el recipiente de residuos biológicos, y salí de la sala de operaciones. Tenía que informar a la familia de Malone. Otro ritual familiar, pero uno que siempre temía. Hablar con seres queridos, decirles que su esposo, padre, hermano no sobrevivió. En la sala de espera,
Una mujer de mediana edad estaba sentada con 2 adolescentes, un chico y una chica, la esposa e hijos de Malone, supuse. Se pusieron de pie cuando me acerqué, sus rostros llenos de ansiedad esperanzada. ¿Es el doctor Hartley?, preguntó la mujer. Mi esposo. Lo siento mucho, comencé, y observé cómo la esperanza se desvanecía de sus ojos, reemplazada por horror creciente. Su esposo tenía una disección aórtica severa. Hicimos la cirugía, y al principio pareció ir bien, pero hubo una complicación con el injerto. Sangrado severo. Hicimos todo lo posible para salvarlo, pero el daño fue demasiado extenso. Falleció en la mesa de operaciones. La mujer colapsó, un gemido animal de dolor brotando de su garganta. Los adolescentes se quedaron congelados, sin entender completamente todavía, pero sintiendo que su mundo acababa de cambiar para siempre. Mientras observaba su dolor, algo extraño sucedió. No sentí satisfacción, no sentí que la justicia se hubiera cumplido, solo sentí vacío y una pizca de asco hacia mí mismo, porque estos eran inocentes. Esta mujer no había matado a Danny, estos niños no habían matado a Danny, pero ahora ellos estaban sufriendo por lo que su padre había hecho, experimentando el mismo tipo de dolor que yo había sentido cuando perdí a Danny, y yo era responsable. Les di unos minutos. Luego expliqué los detalles técnicos de lo que había salido mal. Usé palabras médicas que probablemente no entendieron completamente. Hablé sobre complicaciones inevitables, riesgos quirúrgicos, como a veces, incluso los mejores esfuerzos no son suficientes. Todo sonaba profesional, compasivo, apropiado. Todo era mentira. ¿Sufrió?, preguntó la esposa finalmente, su voz quebrada. ¿Sintió dolor? No, le aseguré. Estaba bajo anestesia profunda durante todo el proceso. No sintió nada. Eso al menos era verdad. Malone no había sufrido físicamente, había muerto inconsciente, sin dolor. Era más misericordioso de lo que había sido con Danny, quien había tenido un segundo, tal vez dos, de terror absoluto antes del impacto. Esa pequeña justicia, al menos. Me disculpé nuevamente y me retiré, dejándolos con su dolor. Caminé por los pasillos del hospital en piloto automático, consciente de la gente a mi alrededor, pero incapaz de enfocarme realmente en ellos. Llegué a mi oficina, cerré la puerta, y me senté en mi silla. Y entonces, por primera vez en 6 años desde la muerte de Danny, lloré. No un llanto suave, sino sollozos que me sacudían todo el cuerpo. Lloré por mi hijo, lloré por lo que acababa de hacer, lloré por la familia de Malone, ahora destrozada como la mía había estado. Lloré por quien había sido antes de ese día, el hombre que creía en reglas y juramentos y la santidad de la vida. Ese hombre había muerto en esa sala de operaciones junto con Richard Malone. Después de una hora, me limpié la cara, bebí agua, y me miré en el pequeño espejo de mi oficina. La misma cara de siempre. Nadie podría ver mirándome que acababa de cometer asesinato, porque eso era lo que había hecho, sin importar cómo lo racionalizara. No había sido justicia, no había sido venganza justificada, había sido asesinato premeditado, ejecutado con precisión quirúrgica. Conduje a casa esa noche en completo silencio. No puse música ni radio, solo el zumbido del motor y mis propios pensamientos por compañía. Margaret estaba en la cocina cuando entré. Me miró y supo inmediatamente que algo estaba mal. ¿Mal día?, preguntó con esa gentileza que había desarrollado en los últimos años, consciente de que el trabajo podía ser emocionalmente agotador. Perdí un paciente, dije, verdad técnicamente, aunque radicalmente incompleta. Disección aórtica. Hicimos todo lo posible, pero no fue suficiente. Ella me abrazó, ofreciendo consuelo. Lo siento, cariño, sé cuánto odias perder pacientes. Me quedé rígido en sus brazos, incapaz de devolverle el abrazo. Si supiera, si tuviera idea de quién había sido ese paciente, de lo que realmente había pasado, ¿me consolaría todavía? ¿O me miraría con horror, reconociendo al monstruo en que me había convertido? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo, reproduciendo esos 30 segundos una y otra vez. ¿Podría haber sido diferente? Si hubiera tenido más tiempo para pensar, ¿habría tomado otra decisión? ¿O había alguna parte de mí que había estado esperando exactamente esta oportunidad desde el momento en que Malone salió libre del tribunal? Los días siguientes fueron surrealistas. Hubo una revisión de mortalidad, como siempre hay cuando un paciente muere en cirugía. Presenté el caso ante un panel de mis colegas. Expliqué la condición de Malone, los pasos que tomé, la complicación inesperada con el injerto, nuestros esfuerzos de reanimación, todo documentado meticulosamente en mis notas operatorias. Complicación desafortunada pero no sin precedentes, concluyó el jefe de departamento. Las disecciones aórticas tipo A tienen alta mortalidad incluso con intervención. No hubo negligencia, hiciste todo correctamente, Michael. Todo correctamente. Si tan solo supieran. Asistí al funeral de Malone. No sé por qué lo hice.
tal vez para torturarme a mí mismo, tal vez para asegurarme de que realmente estaba muerto. Me senté en la parte de atrás de la iglesia, invisible entre los dolientes. Escuché a la gente hablar sobre él, compartir recuerdos. Aparentemente había sido padre de familia, entrenador del equipo de béisbol de su hijo, voluntario en la iglesia local. Pero también escuché susurros. Sabes que tenía problemas con la bebida, ¿verdad? Escuché que ya había tenido condenas previas por conducir borracho. Es un milagro que no matara a alguien antes. Excepto que si mató a alguien, mató a Danny, y yo lo maté a él. 2 asesinos en un funeral, pensé con amargura. Uno en el ataúd, otro sentado en las bancas. Los meses pasaron, luego años. Seguí trabajando, salvando vidas, siendo el respetado Dr. Hartley. Nadie sospechó nunca nada. ¿Por qué lo harían? Era un cirujano con historial impecable, décadas de servicio ejemplar. La muerte de Malone fue catalogada como complicación quirúrgica trágica, uno de esos casos desafortunados donde incluso los mejores médicos no pueden prevenir el resultado. Pero yo sabía, y ese conocimiento me carcomía desde adentro como cáncer. Desarrollé insomnio crónico, pesadillas cuando finalmente dormía, siempre el mismo tema, estar en esa sala de operaciones, ver el desgarro, no hacer nada. A veces en los sueños, Malone se despertaba de la anestesia mientras moría, me miraba, y sabía lo que había hecho. A veces era Danny en la mesa en lugar de Malone, y yo lo dejaba morir también. Comencé a tomar pastillas para dormir, luego pastillas para la ansiedad, nunca tanto como para ser obvio, solo lo suficiente para funcionar. Margaret notó cambios en mí, pero los atribuyó al envejecimiento, al estrés del trabajo, al trauma continuo de perder a Danny. Nunca adivinó la verdad, mis hijas tampoco, siguieron admirándome, acudiendo a mí en busca de consejo. Mis nietos me llamaban con entusiasmo, querían que fuera a sus recitales y juegos. Todos me veían como el patriarca sólido de la familia, el médico respetado, el hombre bueno que había sobrevivido a una tragedia terrible con gracia. La disonancia cognitiva era abrumadora. ¿Cómo podía ser simultáneamente la persona que ellos creían que era y la persona que sabía que era? ¿Cómo podía seguir salvando vidas en mi trabajo todos los días sabiendo que deliberadamente había tomado una? Consideré confesarlo. Cientos de veces, las palabras estuvieron en la punta de mi lengua. Dile a Margaret, dile a la policía, dile al consejo médico, enfrenta las consecuencias. Pero siempre me detenía. ¿Qué lograría? Malone seguiría muerto, Danny seguiría muerto, solo destruiría a mi familia, mi carrera, todo lo que había construido. Entonces me justificaba. Malone mató a mi hijo y escapó de la justicia. Yo solo corregí ese error. El mundo no es peor sin él. Probablemente eventualmente habría matado a alguien más conduciendo borracho. En cierto modo, salvé vidas futuras, ¿verdad? Pero esas racionalizaciones sonaban huecas incluso en mi propia mente. La verdad era más simple y más fea. Había sido egoísta, había puesto mi propio deseo de venganza por encima de todo lo demás. Había traicionado mi juramento, mi profesión, mis propios principios morales, y lo había hecho conscientemente, con plena comprensión de lo que estaba haciendo. Hay un término en medicina, iatrogénesis. Es cuando el médico causa daño al paciente, ya sea por error o negligencia. Pero lo que yo hice no fue iatrogénesis, fue homicidio, premeditado, deliberado, ejecutado con pleno conocimiento y consentimiento. 6 años han pasado desde ese día. Hoy es mi último día como cirujano activo. Me estoy retirando, técnicamente porque tengo la edad suficiente, porque he cumplido mi tiempo, porque quiero disfrutar de mis años dorados con Margaret y los nietos. Esa es la narrativa oficial. La verdad es que ya no puedo hacerlo. No puedo pararme en otra sala de operaciones con el poder de vida y muerte sobre otro ser humano. No puedo mirar a otro paciente dormido e indefenso sin ver a Malone, sin recordar cómo se siente tomar esa decisión de dejar morir a alguien, sin preguntarme si podría hacerlo de nuevo. Hubo una fiesta de retiro la semana pasada, discursos sobre mi carrera ilustre, mis contribuciones a la medicina, las vidas que salvé. Un colega joven dio un discurso emotivo sobre cómo lo inspiré a convertirse en cirujano cardíaco. El Dr. Hartley representa lo mejor de nuestra profesión, dijo. Dedicación incansable a salvar vidas, excelencia técnica, y sobre todo, integridad inquebrantable. Integridad inquebrantable. Casi me reí en voz alta. Si tan solo supieran. Margaret ha notado que he estado más distante últimamente. Me preguntó anoche si estaba seguro de querer retirarme, si tal vez estaba deprimido por dejar algo que ha sido mi identidad durante tanto tiempo. Le dije que estaba bien, solo necesitaba tiempo para ajustarme. Más mentiras, siempre más mentiras. La verdad es que no sé cómo vivir con lo que hice. He tratado de justificarlo, racionalizarlo, contextualizarlo. He tratado de enfocarme en todas las vidas que salvé, como si eso de alguna manera equilibrara la única que tomé.
He tratado de convencerme de que Malone merecía morir por lo que le hizo a Dani, pero al final del día, cuando estoy solo con mis pensamientos, sé lo que soy. Soy un médico que violó el principio más fundamental de la medicina. Soy un asesino que se sale con la suya porque era lo suficientemente inteligente y respetado como para que nadie sospechara. ¿Valió la pena? ¿Me trajo paz que Malone esté muerto? No, no de la forma que esperaba. Danny sigue estando muerto. Ese vacío en nuestra familia sigue ahí. Si acaso, es peor ahora, porque a ese dolor se agregó la culpa de saber que soy capaz de algo tan oscuro. A veces me pregunto si Malone sabía, en algún nivel, lo que estaba pasando. Probablemente no. Estaba inconsciente, anestesiado, sin sueños. Pero hay una parte de mí que quiere creer que sí sabía, que en sus últimos momentos, entendió que esto era por Danny, que esta era justicia, incluso si era administrada por manos que juraron sanar. Pero eso también es solo otra racionalización, ¿no? Otra forma de hacerme sentir mejor sobre lo imperdonable. He pensado en suicidarme. No voy a mentir al respecto. He estado cerca. Tengo acceso a drogas que harían que fuera tranquilo, indoloro. Podría escribir una nota vaga sobre depresión relacionada con el retiro o algo así. Nadie sospecharía la verdad real. Pero eso sería cobardía. Y además, le haría daño a Margaret, a mis hijas, a mis nietos. Ellos no merecen ese dolor. Ya han sufrido suficiente perdiendo a Danny. No puedo infligirles otra pérdida, especialmente una autoinfligida. Entonces seguiré viviendo, llevaré esta carga hasta mi muerte natural. Es mi castigo, supongo, no prisión, no ruina pública, sino vivir exitosamente, cómodamente, respetado por todos, mientras por dentro me pudro bajo el peso de lo que hice. La gente siempre habla sobre la justicia como si fuera algo claro, blanco y negro, pero no lo es. A veces, la justicia legal falla completamente, dejando heridas abiertas que nunca sanan, y cuando intentas crear tu propia justicia, descubres que es igual de destructiva, solo que de diferentes maneras. ¿Qué debería haber hecho? Honestamente, no lo sé. Si pudiera regresar en el tiempo, ¿tomaría la misma decisión? Pregúntenme en un día diferente y obtendrían una respuesta diferente. Algunos días pienso que fue justificado, que Malone merecía morir por lo que hizo. Otros días me siento enfermo de mí mismo, incapaz de creer que fui capaz de tal cosa, pero supongo que esa es la cuestión. Todos somos capaces de mucho más de lo que creemos, tanto bueno como malo, bajo las circunstancias correctas, con la provocación correcta, con la oportunidad correcta. Cualquiera de nosotros podría convertirse en algo que nunca imaginó ser. Yo salvé cientos de vidas, pero también tomé una, y resulta que esa única vida pesa más que todas las demás combinadas. Entonces aquí estoy, escribiendo esto en una cuenta anónima de Reddit que crearé y luego borraré, confesando un crimen que nadie puede rastrear hasta mí, buscando, ¿qué? ¿Perdón? No lo merezco. ¿Comprensión? ¿Cómo podría alguien comprender esto realmente a menos que hayan perdido un hijo, y se hayan enfrentado a su asesino con el poder de vida y muerte en sus manos? Tal vez solo necesito decirlo. Necesito que alguien, en algún lugar, sepa la verdad. Que el respetado Dr. Michael Bartley, cirujano cardiotorácico premiado, esposo amoroso, padre orgulloso, abuelo dedicado, es también un asesino. Que la persona que todos creen que soy y la persona que realmente soy son dos entidades completamente diferentes. Si estás leyendo esto, quiero que sepas algo. Si alguna vez te encuentras en una posición similar, si alguna vez tienes la oportunidad de tomar justicia en tus propias manos porque el sistema falló, piénsalo 100 veces, porque incluso si tu objetivo merece lo que planeas hacerle, el costo para tu propia alma es inimaginable. Yo pensé que tener mi venganza me traería paz. Pensé que cerraría el capítulo de alguna forma, que permitiría que la herida de perder a Danny finalmente comenzara a sanar. Estaba completamente equivocado. Solo agregó otro trauma encima del original, otra cicatriz sobre tejido ya dañado. Danny estaría devastado si supiera lo que hice. Él era gentil, compasivo, creía en la bondad fundamental de las personas. Habría querido que Malone fuera a prisión, sí, pero nunca habría querido que yo me convirtiera en un asesino. Habría querido que yo fuera mejor que eso, que me elevara por encima del instinto de venganza. Y fallé a Danny, fallé a mi familia, fallé a mi profesión, fallé a mí mismo. Pero la vida continúa. Margaret acaba de llamarme para cenar. Mi hija mayor viene mañana con sus hijos para celebrar mi retiro. El domingo es el cumpleaños de mi nieto y me pidió que le ayudara a armar su nuevo set de Lego. La vida sigue adelante, implacable e indiferente a mi crisis moral interna. Entonces bajaré, cenar con mi esposa, sonreiré y haré como si todo estuviera bien. Abrazaré a mis nietos mañana y pretenderé ser el abuelo amoroso que piensan que soy. Viviré el resto de mi vida como el hombre que salvó tantas vidas, mientras llevo el secreto de la única que tomé. Y cada noche,
cuando cierre los ojos, veré ese momento, esos 30 segundos donde tuve el poder de elegir vida o muerte, y elegí muerte. Lo veré hasta el día que muera, y tal vez entonces, si hay algo después de esto, finalmente tendré que responder por lo que hice, no ante un jurado o un juez, sino ante Dani, y esa es la conversación que más temo. Soy médico, soy padre, soy abuelo, soy esposo, soy cirujano retirado con una carrera distinguida, y soy un asesino que nunca será atrapado. Esa es mi confesión, mi terrible, imperdonable verdad, y ahora ustedes la conocen también, que hagan con ella lo que quieran. Júzguenme como gusten, no podría juzgarme más duramente de lo que ya me juzgo a mí mismo.